Dios me les bendiga, amados hermanos. Otra vez aquí el hermano Polinar Martínez, dándole continuidad al tema de ayer porque se me quedaron varias cosas sin mencionar y no quisiera dar por cerrado el tema sin antes pues mencionar estas cosas que se me pasaron, ¿no? Se me pasaron. Yo había pensado de ellas, pero tenía una plática con mi hijo, le pregunté, bueno, ¿qué otras cosas buenas hizo Rubén, no? Entonces ya él me recordó de algunos versículos y yo le mencioné otros, ¿no? Y entonces dije, no, definitivamente tengo que mencionar estas cosas, ¿no? Entonces, a Rubén, el patriarca, estamos mirando, hermano, miramos ayer sus faltas. Y otra vez vuelvo a mencionar, hermano, que no estoy tratando de resaltar las faltas de o los pecados de los patriarcas, ¿no? Sino que al mismo tiempo de mencionar los pecados, quiero también resaltar la misericordia del Señor, de cómo Dios, hermano, a pesar de que estos hombres fallaron y que fallaron en faltas graves, de todas maneras Dios tuvo misericordia y Dios los usó o los restauró de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a mirar aquí, hermano, le doy gracias a cada hermano, a cada suscriptor nuevo. Están aumentando los números, hermano. Algunos me están dejando comentarios. Gloria al Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús. Entonces vamos a leer, hermano, el versículo que leímos ayer, versículo base, dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Entonces es una profecía, ¿eh? Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Gloria al Señor. Entonces, Rubén, hermano, le nació primero, fue el primero de los hijos de Jacob y es el hijo de Lea. Ese fue el primero que nació a Lea, dice la escritura, dice que Dios miró que Lea era menospreciada. Bueno, lo vamos a leer en Génesis 29:31, dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Entonces, de hecho, pues el nombre de Rubén tiene que ver con la mirada, tiene que ver con ver. Dios miró que Lea era menospreciada. Jehová miró, dice. Y cuando nace y le pone el nombre Rubén, es como decir: he aquí un varón, o miren, un varón. Porque dijo Lea: Jehová miró mi aflicción. Por eso es que le puso el nombre a Rubén. Entonces el nombre de Rubén tiene que ver con mirar y y con ver, pues válgame usted la redundancia, ¿no? Es lo que quiere decir el nombre Rubén. Entonces, hermano, miramos el simbolismo de los números 12 y todo eso, hermano. Entonces, miramos ayer también que Rubén representa varias áreas, hermano, de nuestra vida. Y llega, hermano, pasan varias cosas cuando regresa Jacob de allá de la tierra de Labán, su tío. Se va con sus mujeres y se encuentra hermano, con Esaú en el camino. Bueno, usted ya más o menos le mencioné, hermano. Después se separa de Esaú y él llega a la ciudad, a una ciudad que se llama Luz, a Betel, y ahí se establece, hermano, y muere su esposa, la que él amaba, parece que es Raquel, hermano. Y fíjese, vamos a leer en el capítulo 35, el versículo 22, y dice, hermano: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la mujer o la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y ahí a continuación da los nombres de los 12 patriarcas, ¿no? Entonces ya Rubén había crecido, hermano.
había llegado más allá de la pubertad y era un hombre, ¿no? Y no se nos dan más datos, nomás dice que se llegó. Entonces, Bilha era la criada de su tía Rebeca. Entonces, recordemos que Raquel y Lea eran hermanos. Entonces, Rubén era hijo de Lea. Entonces, y a Raquel o a Rebeca, no me acuerdo, Raquel, su papá le dio a Bilha como criada. Si Bilha, hermano, tuviera, vamos a decir, unos 17 años, no sé cuántos años tenía, cuando se la dieron de criada, pero se la dieron de criada. Entonces tuvo que esperar, hermano, desde el nacimiento de Rubén, tuvo que esperar, hermano, hasta que éste llegara a la pubertad, hasta que se hiciera un hombre, pues, ya, hermano, más o menos grande, ¿no? Vamos a decir unos 20, 25 años, no sé. Recordemos que los hombres vivían mucho más años que nosotros, hermano. Entonces, aquí está, hermano, Raquel, como le digo, ya estaba muerta. Y eso quiere decir que Bilha ya era una mujer mayor. Sí, hermano, no nos dice la edad, pero ya era una mujer mayor. Si ella le fue entregada a los 17 años y esperó, hermano, que creciera Rubén y ya habían pasado varios años, entonces, hermano, Rubén ha de haber tenido unos 20, 25 años. Tal vez Bilha, si era un poquito mayor, ya tenía unos 50 años, hermano. Ya tenía unos 50 años. Era mucho mayor que Rubén. Entonces, todos los hermanos de Rubén ya eran unos hombres, hermano. Ya eran unos hombrecitos, porque ellos, al darse cuenta que su hermana Dina era una joven, vamos a decir, tenía 18 años cuando la miró Siquem. Y Siquem se enamoró de ella. Bueno, la deseó, abusó, la deshonró, hermano. Y al darse cuenta sus hermanos que había deshonrado a su hermana Dina, ellos, hermanos, vengaron a su hermana, entraron en la ciudad y arrasaron con la ciudad, después de que llegaron a un acuerdo de que los hombres de la ciudad se circuncidaran, ¿no? Entonces ya eran unos hombres, hermano, no eran unos mozuelos, pues. No eran unos hombres y que tenían valor, ¿no? Eran unos hombres valientes, pues. Entonces ya eran unos hombres, hermano, y ya había habido una reconciliación entre Esaú y Jacob. Entonces ya había pasado mucho tiempo cuando esto de que aconteció, cuando moraba Israel en aquella tierra. Fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Y ahora guardarse ese secreto, guardarse ese, hermano, ese dato, guardarse esa información y esperar, hermano, hasta a su vejez, cuando le declara: yo siempre he sabido. Te subiste a mi lecho, te metiste con mi concubina. Entonces, hermano, guardar ese secreto, no sé si también, hermano, Rubén sentía culpabilidad. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, miremos, continuemos aquí con esta historia, va a ser bien cortito, nada más para complementar el estudio de ayer, ¿no? Nos dice la escritura que fue Rubén y durmió con Bilha y lo llegó a saber su padre. Entonces, hermano, aún no había sido establecida la ley mosaica. Si hubiese sido así, de que la ley de Moisés estuviera establecida, Bilha y Rubén hubieran sido, hermano, si no hubieran sido muertos, hubieran llevado la maldición del ofendido, la maldición de su padre. Entonces, la muerte era lo que debería de haber. Dice, hermano, la ley decía que los que cometieran ese tipo de pecados, hermano, que serían cortados de entre su pueblo, que el Señor los cortaría. Entonces, continúo yo aquí, hermano, porque quiero leer esa, hermano, esa escritura, me parece, sí, en el Levíticos 18:6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no cubrirá su desnudez, dice. El versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. En este caso, cabe exactamente aquí Bilha.
Dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la mujer de tu padre. Entonces, hermano, Cam llevó la maldición de su padre por haber descubierto la desnudez de su padre Noé. Entonces, hermano, bien podía recaer maldición sobre Rubén y sobre Bilha por este acto, ¿no? Ahora, no, yo sé que estoy, hermano, volviendo a la misma falta de Rubén, pero no es a eso a lo que yo quiero llegar. Yo quiero llegar a otro versículo, a otro pasaje, pues, hermano. Entonces, quiero llegar a ese pasaje donde se mira, hermano, que Rubén tenía un buen corazón, pero que a pesar de tener un buen corazón, hermano, pues no le ayudó, o no sé si llamarle un buen corazón, buenos sentimientos tal vez, porque nadie tiene buen corazón según las palabras del Señor Jesucristo, que nadie es bueno, que solamente hay un bueno, nuestro Padre que está en los cielos. Pero bueno, leámoslo aquí, hermano, y dejemos que la Escritura nos diga, ¿no? Dice, hermano, en Génesis 37, dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Qué misterioso, ¿verdad? Este hombre siempre me ha intrigado. Es un hombre misterioso que nada más de repente se le aparece, y en vez de que José le pregunte a este hombre, oye, ¿has visto a mis hermanos? ¿O no conoces a mis hermanos? ¿O has visto a algunos pastores? No, este hombre es el que le dirige la palabra, y le dijo, hermano, aquí está, dice, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y estaba en el campo, ¿no? Un hombre misterioso, un hombre que se le aparece allá, una aparición. Yo no sé si era un ángel, yo no sé si era el mismo Señor, no sé, era la providencia de Dios, no sé. Pero ahí está este hombre que cuando él llega a Siquem, no los encuentra en Siquem. Su padre pensaba que estaban en Siquem, pero hermano, y aquí el hombre se le aparece y le dice, dice, yo los escuché que se fueron a Dotán. Entonces, ¿y cómo es que este hombre oyó que sus hermanos se fueron a Dotán? Entonces, ¿quiere decir que estaba con ellos? ¿Quiere decir que estaba cerca? O hermano, está ahí un hombre, una aparición de alguien omnisciente, entonces, o alguien omnipresente. Y dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén, dice, oyó esto, lo libró de sus manos. Cuando Rubén oyó esto, estamos hablando de Rubén. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, dice. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Dice, por librarlo así de sus manos, para volverlo para hacerlo volver a su padre. Yo no sé si usted pueda mirar, hermano, el corazón. Yo sé que no podemos mirar el músculo, ¿no? Sino, hermano, lo que está ahí pues en la escritura dice, el corazón de Rubén en este pasaje. Yo lo puedo notar. Se preocupó por su hermano menor. Entonces no estamos diciendo que del todo, hermano, era un hombre impillazo, que no tenía temor de Dios y que no era, hermano, un hombre que tenía sentimientos, pues, que no se involucró, que no quiso participar en eso, en la conspiración de la muerte de su hermano, y trató de librarlo. Dice, no pongas mano en él,
por librarlo así de sus manos y para hacerlo volver a su padre. Entonces, hermano, se preocupó por su hermano. Y aunque tal vez no era de su completo agrado porque sabía de las profecías, hermano, José no se callaba las profecías, se las contaba, y por eso es que era desagradable a sus hermanos, y por eso es que lo querían matar, ¿no? Lo querían matar. Entonces, pero a pesar de que no era tal vez tan agradable, no quiso participar en su muerte, hermano. El resto de sus hermanos estaban dispuestos a darle muerte. Y Rubén lo libró de sus manos, hermano. Entonces no tenía un mal corazón. Él quería devolverlo vivo a su papá. Entonces no tuvo, hermano, no estuvo involucrado en la venta de José tampoco. Porque ahí se puede mirar. Él pensó que José todavía estaba en la cisterna. Y vamos a mirar la escritura. En el versículo 20 dice, capítulo 37, versículo 29, perdón, dice. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. Y yo, dice, ¿a dónde iré? ¿A dónde voy a meter? ¿Dónde voy a meter la cara? ¿A dónde iré yo? Dice. ¿Puede usted mirar, hermano, la consternación de este hombre, de Rubén? ¿Puede mirar la aflicción, la preocupación, hermano? ¿Qué voy a hacer? Entonces él, como hermano mayor, sentía la responsabilidad, hermano. Sentía esa carga, pues, por su hermano. Dice, ¿qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¿A dónde voy a ir? Dice, la pregunta que él hizo, dice, ¿a dónde iré yo? ¿A dónde me voy a meter? Entonces, y también usted lo puede mirar la aflicción de él, hermano, al rasgar sus vestidos. Dice que rasgó sus vestidos, ¿sí? No por cualquier cosa se rasgaban los vestidos los hombres, hermano. Él estaba angustiado. Quiere decir que sentía dolor. Y otra cosa quiere decir cuando un hombre se sentía miserable. Cuando una mujer se sentía miserable, también ella rasgaba las mangas de sus vestidos y se echaba polvo en la cabeza. Se echaba tierra en la cabeza. Y este acto de rasgar los vestidos era por cuando un hombre sentía tristeza, sentía aflicción, se sentía miserable, hermano, cuando estaba afligido, pues. Entonces miramos esta escena aquí, hermano. Entonces, por ese motivo, pienso yo, y otra vez es mi pensar, hermano, aquí es mi pensar, cuando Moisés bendice a las tribus de Israel, acuérdense que es la ley de Moisés. En la ley de Moisés todavía no se había establecido. Moisés se da cuenta del suceso y todo eso, hermano, porque el Señor se lo revela. Es Moisés que escribe la historia. Es Moisés que escribe eso, hermano. Cuando Moisés profiere la profecía sobre las tribus de Israel, entonces él profiere y dice, viva Rubén y no muera. Es Moisés, hermano, el que escribió, hermano, de la maldición y de los castigos que podían caer sobre los hombres que pecaban y que eran cortados de su pueblo. Moisés es el que dice en el capítulo 33 de Deuteronomio, viva Rubén y no muera y se multiplique, dice. Tremendo, ¿no? Tremendo, hermano. Que es Moisés el que le da, hermano, la bendición. Entonces, vamos a ir a otro incidente cuando él ya era casado, hermano, y con sus propios hijos. Lo que estoy mirando, hermano, aquí es solamente para resaltar la otra parte de Rubén, pues. Sí, el incidente, eso con la mujer de su padre, con la concubina de su padre, fue un incidente horrible. Fue un incidente que tal vez lo marcó por el resto de su vida, que lo desheredó de la primogenitura, que no le llegó la bendición que tenía que llegarle, hermano, que no le dio el crecimiento que tenía que tener, ni le tocaron las tierras que tenían que tocarle. Entonces, estoy viendo la otra parte. En Génesis 42, 21, dice, y decían el uno al otro, solamente saqué los puros versículos, y decían el uno a otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia.
Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra este joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete, dice, entre ellos. Entonces aquí está, hermano, otro incidente, ¿verdad? Cuando sale a luz aquí, hermano, yo escuché a un siervo, el hermano Eduardo Gutiérrez, en una de sus exposiciones o sus predicaciones, escuché de cómo un hombre sabe cuando le está viniendo el castigo, cuando le está viniendo la vara, cuando le está viniendo la disciplina de parte de Dios, que sabe, dice: esto me está viniendo por esto que hice, en esto me desvié. Y hermano, y que el hombre sabe por qué motivo le está llegando pues el castigo. Y hermano, y el castigo es variado para todos, diferente para todos. Y aquí está, y ellos, hermano, habían transcurrido muchos años ya. Ya ellos ya habían pasado la pubertad, ya tenían sus propios hijos, ya eran hombres mayores, hermano. Tal vez no llegaban a la tercera edad, su padre tenía ya la tercera edad, pero ellos no, eran unos hombres mayores. Pero ya era un hombre, hermano, ellos se acordaron, dicen: no miramos, dice, nosotros la aflicción en el rostro de nuestro hermano cuando nos rogaba, cuando nos imploraba. Entonces usted puede mirar ahí, hermano, cuando hablemos del patriarca José, hermano, vamos a mirar eso, ¿no? Cómo estaba afligido. Y entonces ya Rubén les dice: no les dije yo. Dice: no os hablé yo y les dije, dice, no pequéis contra el joven. Y no escuchaste. He aquí, dice, también se nos demanda su sangre. Dice, él también sabía, Rubén, dice, por eso, dice, nos vino esto. Entonces, hermano, uno sabe a veces por qué motivo le viene, dice, que no es, hermano. Dice: no sé de dónde vine, no sé por qué me está pasando eso. Algo hicimos, algo pasó, hermano. Estos hombres sabían, pues. Y vamos a mirar al versículo 33. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Entonces, ¿qué también está aquí? Hermano, este hombre se imagina o siente que le está lloviendo, que le está cayendo a él también, que le está sucediendo algo, que algo ha de haber cometido. Dice: contra mí son todas estas cosas. El versículo 37 dice: y Rubén, otra vez Rubén, aquí aparece Rubén otra vez, hermano, en todo esto de que le encuentran, hermano, en la copa de adivinación que le metió José en el costal, o uno de los sirvientes de José se lo metieron en el costal de uno de ellos, y lo encuentran y los traen de regreso, los echan a la cárcel, hermano, y entonces los regresan. Bueno, están así, de que son espías, de que no somos espías, de que nosotros tenemos nuestro padre que vive en Canaán, somos dos hermanos, uno de ellos se perdió y todo eso. Ahí está, hermano. Y entonces dice, aquí está, entonces, y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Miramos ya a un hombre, Rubén, tratado, a un hombre con responsabilidad. Miramos a un hombre, hermano, no sé, más dócil que cuando era joven. Entonces, por eso dije yo, hermano, que los hombres pueden ser restaurados si llegan a cometer algún pecado, que no, hermano, es el único pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que ese es el único pecado que no tiene perdón,
Con esto no estoy diciendo que la persona se vaya y haga lo que quiera. Con esto no estoy diciendo que la persona se vaya a pecar y que vaya a cometer un pecado de fornicación y de adulterio. No, con esto estoy diciendo solamente que aquel que lo alcance el pecado, que aquella persona, hermano, que llega a resbalar por X o Y razón, no me voy a poner aquí a discutir eso, hermano, que llega a fallarle al Señor de esa manera, que puede encontrar restauración, hermano, que Dios puede tratarlo, porque miramos aquí a un Rubén más dócil, a un Rubén tratado, a un hombre no tan arrebatado que cuando era joven, hermano. Acordémonos que su padre le dijo que era impetuoso, que era, hermano, desbordado como las aguas, inestable como las aguas, que era un hombre que ofendía. Todo eso lo miramos en el tema de ayer, hermano. Entonces, este hombre yo lo puedo mirar al igual que el apóstol Pedro. Que el apóstol Pedro también, hermano, era arrebatado, era impulsivo y aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Aunque todos te den la espalda, yo me voy a morir contigo. Y el Señor, hermano, lo ha mirado con tanta compasión, ¿verdad? Con tanta ternura, y dijo: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y el Señor le dice, hermano, aquí unas palabras al apóstol Pedro en San Juan 21:15. Oiga lo que dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y entonces le dice el Señor: de cierto te digo, cuando eras más joven. Estoy, hermano, mirando a Pedro, mirando las palabras del Señor Jesucristo al apóstol Pedro, y me estoy acordando de Rubén. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieres ir. Y te llevará donde no quieres ir. El trato del Señor, hermano, gracias a Dios por ese trato que no nos desecha, que no nos deja, que no nos abandona, que prefiere disciplinarnos, que prefiere, hermano, pasarnos por tratos antes, hermano, de desecharnos, antes, hermano, de que nos perdamos, pues, de que vayamos a perdición. Entonces podemos mirar y resaltar la misericordia de Dios, hermano, al mirar esta historia, ¿no? Entonces el Señor puede desechar al ofensor, ¿no? Si Él quisiera. Es soberano, es todopoderoso, pero gracias a Dios que no, hermano. Gracias a Dios que no. ¿No está usted, hermano, agradecido por la disciplina del Señor, por el trato del Señor, porque le ha llovido, porque le ha venido vara a su vida? Y que esté usted seguro de que si usted cayó en este pecado, de que no se va a quedar así, de que si usted teme a Dios, de que si no hermano, ha vuelto al mundo y que se ha hecho ya un impiazo, hermano, tenga por seguro que el trato del Señor, que la disciplina del Señor le va a caer a usted y que Dios no lo va a desechar, que el Señor lo puede restaurar todavía, que hay restauración, ¿sí? Entonces, hermano, para que el pecado, hermano, dice, no reine en nuestro cuerpo carnal, el Señor, hermano, seguirá tratando, seguirá moldeando nuestras vidas, y es, hermano, lo que yo quería añadir de este hombre Rubén, hermano, para que quede ya cerrado el tema del patriarca Rubén. Dios me les bendiga a todos, hermanos. El Señor los guarde, hermano, y gracias por visitar mi canal, y nos estamos mirando al próximo video de Simeón y Leví. Lo voy a dar juntos, Simeón y Leví. Gloria al Señor. Amén.